tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a comenzar este recorrido por las diferentes regiones del país. Estamos en Chacra, en el país, y uno de los puntos centrales de la información pasan por la apertura de mercados. Sin ninguna duda, esto es muy beneficioso para la Argentina y se ha demostrado desde la comitiva oficial que está allí en la India y también por Vietnam, y se ha manifestado en las diferentes economías regionales. Uno de los puntos centrales es Mendoza, por supuesto con toda la cuestión vitivinícola, pero después hay otros productos importantísimos para ser insertados allí en ese país. Fue recibido por los principales líderes de estos países, el presidente Mauricio Macri, que ha ido con una enorme comitiva y por supuesto con empresarios para charlar de manera bilateral acerca de estos negocios. Y uno de los productos argentinos son los limones, que ya de por sí han ingresado y han sido aprobados los protocolos de sanidad para la introducción de esos productos en la India. Así que realmente es muy positivo este viaje. Veremos después cuáles son los resultados a la vuelta. Lo cierto es que hay muy buena expectativa porque esto ha venido pasando ya en los últimos meses y desde los últimos años. La apertura de nuevos mercados, destacado por supuesto por Luis Miguel Echeverre, el secretario de Agroindustria, y por el propio presidente Macri. Vamos a estar hablando hoy con una de las personas que tienen que ver con el sector de limones que está a punto de exportar entonces hacia ese país. Pero vamos a hablar de otras de las cuestiones que tienen que ver con las energías renovables y para eso nos vamos a ir a La Puna, allí donde se está explotando la cuestión solar y que tiene que ver con la cría ganadera. Esto es en comunidades de la Puna jujeña. Se realizaron algunas instalaciones de bombas solares y otras obras hídricas que benefician a productores de la agricultura familiar, porque se trata de esto también, ¿no? De dar soluciones a todos aquellos que necesitan este tipo de energías para la cría de llamas, ovejas y cabras. La Secretaría de Agroindustria participó de la ejecución de algunos proyectos para la instalación de 19 equipos de bombeo en comunidades de la región, además de diseñar proyectos hídricos que facilitan una solución a los problemas de la sequía, que lamentablemente muchas veces perjudica y hace que los productores pierdan todo, ¿no? Estos beneficios a los productores de la agricultura familiar son muy importantes. Aquellos productores quienes podrán conectar los pozos con los predios productivos a distancias de aproximadamente 1 kilómetro, y así se va a permitir la construcción de bebederos, los sistemas de almacenamiento para la cría de llamas, ovejas y cabras. Finalmente, los fondos se utilizaron para la instalación de bombas solares, obras de captación y distribución de agua a través de sistemas de almacenamiento. Bueno, todo esto representa una tarea que genera inversión, que genera trabajo y, por supuesto, productividad y competitividad en aquellos productores que muchas veces están olvidados, ¿no? Nos vamos a Cuyo ahora con el Malbec. ¿Qué tal un poco de aprovechamiento solar para las vides? Y tiene que ver con la manera en que se ponen las plantas al sol a través de hileras en diferentes orientaciones. Mirá. Nos encontramos en un viñedo, que es un viñedo experimental, que tiene un ensayo de distintas orientaciones de hilera. En el pasado, con el tema del riego por superficie, había cierta orientación que se le daba para evitar erosión, para aprovechar mejor el agua y los desniveles. Y en este viñedo que estamos, que tiene riego por goteo, eso pasa a un segundo plano, se puede mover un poco la orientación. Entonces lo que hicimos fue establecer un ensayo con 4 orientaciones de hileras en este viñedo que es de Malbec, un clon del INTA. Esas orientaciones son las orientaciones norte-sur, que es la más tradicional acá en la región. Después tenemos otra orientación este-oeste, otra orientación sudoeste-noreste y otra orientación sudeste-noroeste. Y ahí tratamos de ver el comportamiento tanto vitícola como enológico del cultivo,
para evaluar cómo se comporta y para dar información sobre las características que tiene para que después, ya sea el productor, la empresa o quien va a plantar su viñedo, pueda tener más información para tomar una mejor decisión. Desde el punto de vista de bayas se vio claramente modificado la composición química de las mismas con la orientación este-oeste y noroeste-sureste, que son las orientaciones normalmente no utilizadas en nuestra provincia, fueron las que mostraron una mayor síntesis de compuestos fenólicos en la baya y debido posiblemente a un menor impacto de la luz del sol, sobre todo en las horas de la tarde, evitando de esta forma la degradación de los compuestos químicos de importancia sensorial finalmente en el producto desde el punto de vista del color y desde el punto de vista de los atributos en boca. Nos vamos a la quebrada de Escoipe, allí a Salta, porque hay 300 familias, productores, que lo que necesitan hacer es diversificar la economía, es decir, generar más valor. Para eso, César Yance del INTA Salta nos cuenta estas claves. Años atrás estamos trabajando con comunidades de lo que es en realidad la quebrada de Escoipe, que es una quebrada que está ubicada dentro del departamento de Chicuana. Aproximadamente 10 parajes y cada paraje con aproximadamente 30 familias. O sea que en total más o menos serían 300 familias exactamente, que trabajan en producciones diversificadas, ya que hacen poroto, haba, arveja, tienen chiva, oveja, vaca, o sea, tienen múltiples actividades. Y desde que estamos trabajando en INTA a través del programa Pro Huerta y Cambio Rural, se han producido cambios, y entre ellos son las obras de agua que hoy existen en la quebrada de Escoipe. Una que está ya finalizada, que es la de la Zanja y Rodeo, y dos que están en plena ejecución, que son para los parajes de Sunchal y en San Fernando de Escoipe y La Yesera. Este año también hicimos un proyecto con un médico veterinario, el doctor Cortés, y hemos conseguido sacar un proyecto de la ley ovina para 20 productores de la quebrada de la quebrada de Escoipe, más precisamente para los parajes de la Zanja y Rodeo. Básicamente el proyecto consiste en el aporte por parte de este proyecto de insumos básicos para la implementación de corrales y reparo para los animales. La quebrada, digamos, se caracteriza por la producción de un poroto que es particular, que es el poroto payar. Año tras año el precio se viene depreciando, así que buscamos como alternativa dentro de INTA que el producto diversifique. Recorridos fugaces por diferentes regiones del país y estuvimos bastante allí en el norte, con Salta y con Jujuy. Y ahora nos vamos a ir a la provincia de Mendoza, allí donde los vitivinicultores están generando un proyecto para que la provincia los ayude. Están pasando dificultades muy fuertes y esto se hace sentir en la producción y por supuesto en el impacto económico que genera. Lo cierto es que están planeando un fondo anticíclico. Fíjense ustedes qué interesante. Para financiar este fondo, el Ejecutivo pide autorización para hacer uso de crédito público por un monto total de 1.000 millones de pesos por ciclo agrícola. Esto va a ser durante 4 años. No estamos ya pensando en un corto plazo, ya esto tiene que ver con un mediano y hasta un largo plazo. En total, la toma de deuda va a ser de 4.000 millones de pesos con el objetivo de intervenir en el mercado. Claro, esto a fin de atender los desequilibrios que se van generando en el sector vitivinícola, que son muchos. Por su parte, desde la oposición, el bloque justicialista envió otro proyecto de ley. De esta manera solicita la declaración de la emergencia económica y social de este sector en la provincia de Mendoza y autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias de hasta 4.000 millones para afrontar las siguientes medidas. Por ejemplo, comprar uva al productor que garantice un precio base superior al 30% del costo de producción informado por el Instituto de Desarrollo Rural. Bueno, estos son todos puntos muy técnicos
que obviamente hacen a una posición económica y política también dentro de esta situación difícil que están pasando todos y que ya se viene repitiendo. Desde Federación Agraria Argentina, ¿qué dijeron? Remarcaron que son acertadas tanto la iniciativa del gobierno de Mendoza como la propuesta de la oposición. Y entendemos, dijeron, que en ambos casos se está ocupando de la situación. Y por ellos solicitamos a los bloques del Poder Legislativo que resuelvan el tema por el bien del sector. Y nos quedamos en Cuyo porque allí se han sembrado árboles almendros españoles. Vamos a ver cuáles son los resultados aquí en la Argentina. Hace 44 años empezó el primer programa de mejora genética del almendro en España. En España en los últimos años ha habido una gran revolución del almendro y bueno, nuestros materiales están muy difundidos en en el cono sur y en varios países del Mediterráneo y inclusive en Australia. Los sistemas semi-intensivos y superintensivos se están implantando en todas las zonas de regadío, porque el cambio de paradigma que ha habido en España principalmente es que ha pasado de ser un cultivo marginal en secano o un secano fresco a utilizar las mejores tierras donde hay agua disponible. Entonces, con ese agua disponible se están implantando estos sistemas superintensivos donde, bueno, con más agua y más está siendo muy competitivo, porque en España se está cambiando mucho de los cultivos extensivos que ya no son tan rentables, no solo por la venta, sino porque los subsidios que recogían de la Comunidad Europea ya no son los mismos. Entonces mucha gente se está pasando a los cultivos leñosos que tienen menos mano de obra, se pueden mecanizar también bastante y hay muchas hectáreas que están pasando de extensivos a cultivos leñosos. Y está siendo un cultivo muy rentable a pesar de no alcanzar el boom del precio que se alcanzó en 2015, que fue de 9 euros, pero está siendo un cultivo muy rentable. Uno de los temas centrales tiene que ver con las exportaciones de Argentina y vamos a hablar de los limones nuevamente, porque esto era un poco el objetivo de este programa, de hablar sobre el potencial que tiene la Argentina sobre la venta de limones, porque claro, esto es una pizca nada más lo que le empezamos a vender a la India, ¿no? En el marco de esta gira presidencial que se ha aprobado el ingreso del limón argentino allí a ese país, y la visita de Macri que ha impulsado esta conclusión de la negociación sanitaria que tuvo lugar durante casi una década entre los servicios sanitarios de ambos países, y así se logró acordar los requisitos fitosanitarios para certificar las exportaciones. De la Asociación de Citricultores del Noroeste de Argentina, allí está Pablo Padilla en comunicación telefónica. Pablo, Leandro Martínez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, preguntarte cuál es la opinión general allí desde ACNOA acerca de esta situación, ¿no? La Argentina cada vez abriendo nuevos mercados y nada menos que con el limón, ¿no? Bien, por supuesto que de alegría. Si bien esto nos genera... muestra lo que es la limonicultura del norte argentino, ¿no es cierto? Que es la zona de Argentina y es el lugar en el mundo donde más limón se produce en el mundo, donde hay tecnología de punta, donde hay know-how, hay muchas cosas, ¿no es cierto? La apertura de un mercado como la India es muy importante para una actividad que es líder a nivel mundial, ¿no? Claro, esto es muy bueno porque ya lo había dicho una gran cantidad de funcionarios, entre ellos el propio presidente Macri, respecto de la enorme cantidad de trabajo que genera el hecho de la exportación de diferentes productos. Y en el caso del limón es muy importante porque también haberlo exportado quizás a los Estados Unidos ha abierto esta posibilidad, ¿no? Sí, yo no sé si fue importante la apertura de Estados Unidos, pero lo que se debe destacar acá, recién escuchaba que decía que hace una década que estaba la negociación. Sí. Este es un claro ejemplo de cuando
las actividades, trabajan profesionalmente junto a los gobiernos provinciales, a los gobiernos nacionales, todo en forma articulada, se van logrando los objetivos. Si bien la negociación se empezó posiblemente hace 10 años, esta negociación estaba dormida hasta el año 2015, donde una delegación de la provincia de Tucumán viajó en ese momento y retomó las negociaciones con la India y con China. Desde ahí nos pusimos con objetivo y trabajamos profesionalmente y articuladamente, diría que con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos. Hoy en día el mercado, podemos decir que se abre con este nuevo anuncio del presidente, y empieza el desafío del trabajo arduo, a conocer una cultura nueva, un mercado nuevo y a ver cómo vendemos o cómo hacemos llegar nuestros limones a estos nuevos mercados, que por supuesto son muy importantes para una economía regional que hoy significan más de 50.000 puestos de trabajo en el noroeste argentino, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué impacto fuerte que tiene, porque además esto genera otros trabajos indirectos dentro de los pueblos, y se va poniendo en funcionamiento un gran mecanismo para que todo vaya mejorando, ¿no? Esperemos en los próximos meses, en los próximos años. Y es importantísimo destacar esto del esfuerzo que se viene haciendo, porque claro, no es viajar un día y ya vender limones, es una experiencia previa, es un proceso, y este es un paso más que obviamente había que dar, ¿no? Sí, esto es el final de un trabajo profesional y articulado que ha realizado la actividad privada junto a los distintos estamentos públicos que participan en esto, el gobierno de la provincia, el SENASA, Agroindustria y la Presidencia de la Nación, ¿no? Yo creería que es un caso ejemplar de cómo la limonicultura se va abriendo en el mundo a los distintos mercados. Es un tema de imagen también, quizás. Pensamos, en el imaginario colectivo, está esto de que los limones han tenido una trazabilidad muy profesional, como que tienen una alta calidad, pero no olvidemos también otros productos, ¿no? Y ahí está también el objetivo de los funcionarios en general, de aquellos expertos, los especialistas, como decís vos, del SENASA y demás, de encarar un trabajo profesional. Y esto es un poco lo que se viene hablando en los últimos tiempos, ¿no? Sí, se podrá imaginar que una actividad para ser líder a nivel mundial no es improvisación ni suerte. Hay un conjunto de factores de trabajo a conciencia y profesional, vuelvo a repetir, de todos los integrantes de la cadena productiva que logran mantener esta actividad que es acá en Argentina, que es líder a nivel mundial. Pablo, ¿cuánto hace que te dedicas a los limones? Yo pertenezco a una familia limonera que se dedica a esto desde el año 78 y yo personalmente trabajo en la empresa familiar desde el año 1999. ¿Y qué te ha dado en todos estos años? Y muchas satisfacciones, algunos dolores de cabeza también, pero antes que todo genera un gran orgullo que desde la Argentina podemos participar en una actividad que es líder a nivel mundial y que tecnológicamente y en todo sentido está en lo último que hoy puedes encontrar en el mundo, ¿no? El tema de haberlo destacado por parte del presidente como un paso muy importante para que las economías regionales, que además generan arraigo, ¿no? Un fuerte arraigo en cada uno de los sectores, de las regiones donde se van produciendo estos productos. Es muy importante, como orgullo, ¿no?, de aquellos que lo producen. Sí, yo creo que el limón es un orgullo de la provincia de Tucumán, que poco a poco empieza a ser orgullo del noroeste argentino, ya que provincias como Salta, Jujuy, están empezando a crecer en su producción de limones y algunos otros cítricos, pero sí, te vuelvo a repetir, es un orgullo para los tucumanos principalmente tener una actividad que consideramos que es de todos los tucumanos, pero que es de una actividad que sea líder a nivel mundial, ¿no? Qué gran cosa, ¿eh? Pablo, realmente un paso más que ha dado el país y ahora con esta apertura de la India, que esperemos que sean por muchos años, ¿no? Esto es ahora una primera exportación que se hace. Esperemos que avancen significativamente, ¿no?
Sí, esperemos que el sistema, como te decía, esto va a depender de todos los componentes de la cadena, de lograr mantener y acrecentar este mercado y abrir nuevos mercados. Para esto es muy importante seguir trabajando con las provincias y con la nación en lo que es la competitividad de nuestra actividad, de nuestro origen, y medidas como el anticipo del mínimo no imponible van en esa dirección. Desde ya, desde nuestra actividad, estamos dispuestos a seguir peleando y seguir trabajando para abrir mercados y trabajar codo a codo con todos los componentes de la cadena productiva para lograr esa competitividad y seguir insertando en el mundo y poder generar riqueza para una zona relegada, podemos decir, como el NOA, y generar trabajo genuino y generar riqueza principalmente. Sí, hay un apoyo muy fuerte, ¿no?, por parte de las economías regionales a partir de todas estas novedades y los beneficios del Estado hacia ello. Por otra parte, ¿alguna situación relacionada con aquellas personas, aquellos jóvenes, fundamentalmente, de los diferentes pueblos que en algún punto deciden irse? ¿Qué les dirías a todos aquellos que, como en tu caso, desde hace muchos años, la familia, ¿no?, las economías familiares y demás, vienen desarrollando estas actividades? ¿Qué les dirías vos? ¿Cuál sería el mensaje para todas estas personas que quizás eligen otro rumbo, no? No, que cuando uno está convencido y trabaja profesionalmente, no es fácil, pero al final del camino lograr posicionar, que se puede lograr posicionar actividades y en la Argentina a nivel internacional y que es un gran orgullo y la verdad que creo que a todos los componentes del aparato productivo produce su satisfacción y orgullo de lo que hace, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, Pablo. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias a vos. Chao, hasta luego. Bueno, allí estaba Pablo Padilla, entonces, vocal de ACNOA, contándonos un poco su experiencia, cómo lo ha vivido, ¿no?, con toda esta gran comunidad de personas, que lo cierto es que la exportación y la producción de limones allí en el norte están generando más de 50.000 puestos de trabajo. Esto es muy, muy importante. Bueno, vamos a ir con otro tema, tiene que ver con la detección por primera vez del HLB. Fíjense, el insecto vector en Misiones. Vamos a hablar sobre este tema porque en el marco de las acciones para la detección precoz del HLB y su insecto vector en la provincia de Misiones, el SENASA informó que se detectó un caso positivo. Y como resultado de los monitoreos en la zona urbana de la localidad de Puerto Esperanza, los resultados se manifestaron sobre una muestra de individuos adultos de esta situación, cuyo análisis en laboratorio confirmó que portaba la bacteria causal de la enfermedad. Se trata del primer caso de insectos positivos en HLB, así en la provincia de Misiones. Desde el año 2012 no sucedía. Ante ese panorama, el SENASA recordó a los productores y al público en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas propias y vecinas del ámbito rural, pero también del ámbito urbano, para poder evitar la dispersión del HLB, ya que resulta una enfermedad mortal de los cítricos y que hasta el momento no tiene cura. Y sobre el final de nuestro programa vamos a poner en pantalla a Fernando Vilela, director de Bioeconomía de FAUBA, que nos va a hablar, entre otras cosas, porque sabe mucho de este tema, las casas sustentables. Bueno, tenemos una serie de desafíos relevantes, ¿no es cierto? Hay muchos profesionales de distinta formación que están trabajando estas cuestiones. A veces cuesta en la Argentina patentar estas ideas. Nuestro sistema de patentamiento no es amigable y debiera ser reformulado y terminan yendo a otros lugares del exterior. Pero bueno, hay gente que tiene mucha formación en términos de biotecnologías aplicadas, en términos de maquinarias empleadas que hoy son cada vez más precisas y entonces
un robot que te esté trayendo malezas una por uno, que le esté aplicando herbicida nada más que a una maleza que está viendo por un sensor, es mucho más amigable con el ambiente que lo que tiene que fumigar por todos lados. Eso tiene que ver con eso. Hay profesionales muy importantes en Argentina que están utilizando sensores que pueden estar en un equipo o en un satélite o en un dron, y entonces visualizar y entender lo que está pasando a partir de esas imágenes, diseño de maquinaria. Bueno, hay un montón de elementos que hacen a una mejor utilización de la biomasa, más eficiente, que un menor uso de agroquímicos, que nos permitan una agricultura cada vez más sustentable, que además en el mundo va a seguir jugando un rol relevante. Hay pocos países con excedentes de alimentos como la Argentina, el Mercosur como área general, digamos, más allá de que termine pasando con esta figura, donde nuestros países son parte de la solución global de los alimentos y de la energía del conjunto del planeta. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Chacra en el País y nos reencontramos la semana que viene. Gracias.